Cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. Esta entrevista es parte del cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia. Si te sumaste vía Instagram, puedes seguir la transmisión entera por las páginas de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, la Red Capari Comunicación Comunitaria de Ecuador, la Red de Medios Radiales Hualmapu y la Patagonia, y desde el Congreso de los Pueblos de Colombia, o si no por la amplia lista de medios comunitarios, populares y alternativos que se sumaron en América Latina y el mundo para esta retransmisión. Sí, saludamos a nuestro colega y compañero Yari Nicolás Arias desde Colombia, igualmente a todos los medios comunitarios, populares y alternativos, así como a las organizaciones sociales diversas de estos países que se suman a través de las plataformas digitales, tanto de Facebook, de Instagram, y también estamos en las radios tanto online y comunitarias. Desde Ecuador queremos agradecer a los medios que pertenecen a la Red Capari en esta articulación para este cadenazo de medios libres por Colombia, que es Lurco Capari, Almig, TVMig, APAC TV, Lanceros Digitales, Conaye Comunicación. De igual manera, un agradecimiento y un saludo fraterno a todos los medios comunitarios y populares de Chile, Colombia, Perú, Argentina, España, Alemania y todo el resto del mundo que nos sigue. En este cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia, desde Red Capari Ecuador tenemos el gusto de contar con la participación de la Agencia Popular Colombia Informa. Colombia Informa es una agencia de comunicación de los pueblos que se propone reflejar la realidad política y social de Colombia, de nuestra América y del mundo desde una mirada popular. Le integran corresponsales de distintas regiones de Colombia y busca romper el cerco informativo de los grandes medios de comunicación que crean sobre los distintos actores del pueblo. Hoy tenemos como invitado a un compañero cercano de los medios comunitarios y populares en América Latina, a Yari Nicolás Arias. Él es corresponsal de Colombia Informa, politólogo de la Universidad Nacional y magíster en comunicación, educación de la Universidad Distrital. Yari, agradecemos por tu presencia en este espacio de diálogo, de entrevista y sobre todo de compartir todo este proceso de lucha desde la prensa popular, compartir esta experiencia con los diferentes medios libres de América Latina y el mundo. Entonces, agradecerte por este espacio. Bueno, primero un saludo fraternal a ustedes, agradeciéndoles por esta invitación, por esta plataforma y por esta oportunidad de dar a conocer pues lo que está pasando en Colombia y también, digamos, un poco de la labor de los medios alternativos aquí en Colombia. Y también agradecer a las personas que en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando, agradecerles por su conexión, agradecerles por su difusión y por estar ahí, pues, enterándose e informándose. Listo, Yari. Desde Ecuador conocemos que Colombia Informa actúa como una agencia de comunicación popular de los pueblos. A estos 21 días que se cumplen del paro nacional allá en tu país, cuéntanos cómo se ha impuesto el cerco mediático desde los medios masivos y privados de Colombia. Porque ahí se ve un contraste bastante marcado entre los medios comunitarios, los contenidos que se suben desde aquí, con los medios masivos y privados de Colombia. ¿Cómo ha sido este cerco mediático? Bueno, los medios privados en Colombia, digamos que funcionan muy de manera aliada y de manera cercana con grandes conglomerados económicos y por tanto, digamos que históricamente no han tenido como una cercanía ni con ni con la protesta social, perdón, ni con el paro. Así pues, digamos, en esta ocasión, en este año, han cerrado su discurso, se han eh, se han cerrado a defender la institucionalidad, a defender el gobierno como institución y a defender, pues, digamos, las instituciones que han estado, digamos, involucradas en las manifestaciones, por así decirlo, sobre todo, pues, a la policía y al ejército. Así pues, este cerco se ha basado, por ejemplo, en imponer o buscar imponer una narrativa de que las protestas y los bloqueos son hechos o son causados por vándalos y que estos bloqueos
son una violación a los derechos humanos que están haciendo las personas que están marchando contra pues las personas que se están quedando en casa, que están siendo como afectadas por las diferentes, digamos, consecuencias que puede tener un bloqueo, una manifestación, tanto para para el transporte público como para pues, la libre movilidad, entendiendo que pues han sido las calles y las plazas que se han llenado de gente, pues casi todo, no, todos los 21 días que lleva este paro. Así pues, hay como hay lo que explicaba, una narrativa que lo que hace es situar una crisis, y esta crisis está originada, según ellos, sobre todo por los vándalos, por las movilizaciones, y no tanto por ejemplo, los abusos de poder o los abusos de autoridad que han hecho las fuerzas militares. Este cerco o este cerco mediático y esta narrativa lo que ha hecho es que, por ejemplo, en las noticias no se dé difusión a los videos y a las evidencias evidentes de los abusos policiales, y tampoco se dé, digamos, difusión a las denuncias, a los afectados, a las víctimas, etcétera. ¿Qué pasa? Que todas estas denuncias están circulando en redes sociales, están circulando en medios alternativos, estas denuncias las están haciendo organizaciones de defensores de derechos humanos, y este cerco se ha visto pues desbordado pues, por esta situación que estoy explicando a grandes rasgos. Y esto ha hecho que, por ejemplo, que la gente y en la calle se rechace la presencia de los medios masivos, sobre todo, por ejemplo, de los dos grandes cadenas de televisión, que es RCN y Caracol, y pues de sus noticieros. Digamos que esta narrativa o este cerco mediático también se evidencia en, digamos, a quién se le dan los micrófonos o de quién se hacen públicas las declaraciones, y así pues, como explicaba ya en un inicio, hay una defensa por la institucionalidad. Entonces usualmente en los noticieros y en los medios escritos e impresos está la palabra de los oficiales, de los generales, de los brigadieres, que están constantemente apoyando pues esto que yo explicaba de la protesta de los vándalos, de la protesta el presidente utilizó ayer una expresión que es terrorismo urbano de baja intensidad, y esta ha sido como la narrativa más o menos. Esto junto con, ya digamos, ante este desborde de información, ante este desborde de casos de abuso policial, se ha propuesto como un discurso de hechos aislados, o sea, de la narrativa que ya se conoce de las manzanas podridas, es decir, de actuaciones individuales y no de responsabilidad de la institución, y además se han hecho difusión, o sea, se le ha dado difusión digamos, a declaraciones y explicaciones que terminan siendo insuficientes. Entonces, la mayoría de abusos están en investigación, la mayoría de abusos son hechos confusos, la mayoría de abusos son hechos aislados, como estaba mencionando, y es más o menos el panorama, digamos, que uno puede divisar de los medios masivos y de los medios privados de comunicación en Colombia. Yari, es claro que los medios de comunicación masivos aliados al poder económico y político en Colombia, pero también de la derecha en América Latina y en el mundo, en parte se han unido para legitimar los procesos de lucha social y de legitimar o estigmatizar a los sujetos que salen a protestar. ¿Cuál ha sido la otra tarea de la comunicación, aquella que se hace desde los medios comunitarios, populares, alternativos? ¿Nos puedes contar cómo han actuado los medios populares, alternativos y comunitarios y populares en Colombia frente a ese cerco mediático? Sí, claro que sí. Bueno, pues el primer paso, digamos, como comunicadores y comunicadoras, como medios alternativos, ha sido de intentar desentrañar, analizar, si se quiere, descodificar, indagar este discurso de por qué nos parece que no refleja, digamos, la realidad, de por qué nos parece que no explica suficientemente la movilización. Y desde ahí, digamos que se ha intentado, pues como agencia, no solo sentar una posición de apoyo al paro, de apoyo a las dignas luchas del pueblo colombiano y de apoyo a las personas que están, digamos, en la calle exponiéndose por unas mejores condiciones de vida, sino también, digamos, apostarle pues precisamente a comunicar y hacer público pues lo que quieren decir estas personas y lo que está pasando, digamos, en la calle.
Entonces, digamos que nosotros partimos de una gran ventaja y es tener pues la cercanía y la posibilidad de estar en ya, o bueno, ya sea la posibilidad de estar en los lugares en donde están sucediendo las movilizaciones o la cercanía y los contactos de las personas que están en estas movilizaciones y así desde esta cercanía pues intentar precisamente como difundir pues si se quiere una versión, unas denuncias digamos que reales de lo que está sucediendo. Eh, Adicional a esto, adicional de esta cercanía, de querer estar en estos lugares en donde estás haciendo las movilizaciones, de querer transmitir lo que está pasando en estas movilizaciones, también la iniciativa, digamos, de la agencia de Colombia Informa, es intentar compartir y hacer públicos, pues, cuáles son las iniciativas, digamos, solidarias, las iniciativas populares, las iniciativas comunitarias que están sosteniendo el paro. Entonces, pues la gracia, la intención no es solo, digamos, hacer un reporte o hacer público los bloqueos y las marchas, que es más o menos lo que es evidente y lo que llama de primera la atención, sino también, digamos, mostrar cómo se sostiene en el sentido de las ollas comunitarias que se están haciendo, de los conciertos o las tomas culturales que buscan precisamente recoger recursos, digamos, donados en solidaridad para sostener a las personas y apoyar a las personas que están, digamos, día a día en las calles. Y esto digamos, bajo el precepto o bajo la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces es buscar precisamente hacer públicos pues esta solidaridad y estas muestras de solidaridad. Adicional también, digamos, de esto, dentro de la agencia Colombia Informa hemos tenido como varias discusiones y varios diálogos, debates, si se quiere, de la manera en cómo podemos nosotros resignificar, pues precisamente los nombres, o si se quiere, pues las características que se le ha dado a la movilización. Así pues nosotros estamos haciendo como un uso, digamos, consciente y un uso, si se quiere, político, un uso decidido de, por ejemplo, de la palabra digna rabia para expresar lo que está sintiendo la persona y lo que están manifestando las personas en la calle. Asimismo, por ejemplo, nosotros intentamos explicar que la violencia policial a la que digamos que está sucediendo en la calle no son hechos aislados, sino que hacen parte de una violencia estructural, de una violencia estructural y además simbólica que está efectuando el Estado pues, en las calles y con las personas que marchan. Y estas resignificaciones, pues digamos que buscan también es, digamos, dotar de significados pues las acciones que se están viendo en la calle y buscar explicarlas, digamos, a las personas que los leen, a las personas que nos consumen en redes sociales, como una manera también de luchar como contra ese discurso que uno puede encontrar en los medios masivos de comunicación. Sí, Yari, nos has comentado el rol fundamental que ejercen los medios alternativos y populares en el cubrimiento de las protestas, pero ¿qué pasa con los ataques a nuestros colegas reporteros o a los mismos medios de comunicación? Porque la Fundación para la Libertad de Prensa hasta el momento ha documentado más de 100 violaciones de igual número de víctimas y violaciones que incluyen al ejercicio periodístico y al derecho a la información. Por ejemplo, está limitar el acceso a la información, la censura, el acoso judicial, los ataques a periodistas. En este sentido, ¿qué estrategias han usado como equipo de Colombia Informa y cómo se han articulado con los otros medios frente a este nivel de violencia directamente relacionado al ámbito de los comunicadores? ¿Cuáles han sido estas estrategias? Bueno, Mijail, yo creo que este es un punto bien importante porque precisamente creo que gran parte de esto que yo mencionaba, de la violencia estructural y simbólica que ha hecho el Estado con su fuerza pública en las calles, no ha sido solo como contra los marchantes o contra las personas que protestan, sino también no solo contra la prensa alternativa, sino también contra organizaciones y personas que son parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así pues, pues digamos que la estrategia ha pasado, digamos, indudablemente por una formación en derechos humanos para las personas que están en la calle, es decir,
los corresponsales y las personas que estamos o han estado, digamos, cubriendo diferentes movilizaciones tienen una formación de derechos humanos y pues conocen pues que les es permitido y también como que en qué sentido ser parte de prensa les protege o los salvaguarda técnicamente o teóricamente frente a los abusos que pueda cometer eh, una fuerza armada, pues la policía o el ejército, por así decirlo. Y además, digamos, esta formación también ha venido de la mano con una articulación por organizaciones de defensoras de derechos humanos. La intención, por ejemplo, de nosotros cuando vamos a cubrir alguna movilización es tener conocimiento de quiénes están ahí, de defensores o defensoras de derechos humanos, conocer sus números, conocer de qué organización están, no solo por una cercanía y por una cuestión de identificación, sino pues por una situación de seguridad, porque muchas veces nos ha tocado como apelar a llamar o a, pues por decirlo de alguna manera, a pedir auxilio con estas personas. Y en ese sentido, pues digamos, esta articulación y este trabajo conjunto creo que ha funcionado de muy buena manera, porque también, digamos, en la medida en que la agencia está cubriendo y se está tomando, por ejemplo, un registro de fotos, de videos, de lives, de lo que está sucediendo, pues esto es material que se puede compartir pues, para las denuncias de las violaciones de derechos humanos. Adicional, se ha buscado pues tener un trabajo colaborativo en eventos lives y difusión, en ocasiones, por ejemplo, en donde no podemos estar o por capital humano o por cantidad de personas que están trabajando, no se puede estar en X punto, siempre se busca tener contactos para que envíen fotos, para que envíen videos, para que envíen reportes de la situación, en qué lugares está la movilización pacífica, en qué lugares está la policía, digamos, dispersando a las personas, en que, sí, entonces todo ha sido más o menos como buscando como un trabajo conjunto, una articulación pues entre medios alternativos y entre también las organizaciones que te contaba de defensores de derechos humanos, en la medida que entendemos que pues tanto hacer prensa o hacer comunicación de lo que está pasando en la calle como defender los derechos humanos, pues creo que son causas que pueden estar bajo, sí, como que pueden colaborar. Y adicional, pues estrategias de autocuidado que se han tomado, digamos, logísticamente dentro de la agencia de comunicación, dentro de Colombia Informa, estrategias de autocuidado tales como reportar a qué movilización uno va a ir, de qué horas a qué horas va a estar, en qué, pues sí, en qué momentos está, si se está de noche, si se está de día, si se tiene, bueno, obviamente el material distintivo, los chalecos de prensa, los carnets de prensa, etcétera, etcétera. Y ya por último, de esta estrategia de articulación, pues también viene la parte de la verificación, digamos, con fuentes de lo que se publica, por así decirlo. Entonces muchas veces llegan denuncias de violaciones de derechos humanos y lo que se busca, pues primero que todo, es intentar confirmar cuando es en otras ciudades, cuando es en otros territorios, pues precisamente pues confirmar si esa información es verídica, si va al lugar, compartir la denuncia, etc. Yari, bueno, tú mencionabas un poco este tema de la violencia estructural. El pueblo colombiano, bueno, en este paro nacional, en este estallido social y popular, hemos visto una violencia exacerbada por parte del Estado colombiano y de la fuerza pública. Entendemos que adicional el pueblo colombiano ha vivido una historia de más de 50 años de conflicto armado, pero también localizamos un hecho que también es histórico en los procesos de militarización en Colombia y en América Latina, como lo fue la Operación Orión en el 2002, conducida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue sin lugar a dudas una de las incursiones militares más grandes de Colombia, donde paramilitares en compañía del ejército llegaron a la Comuna 13 de Medellín, allí dispararon, asesinaron, desaparecieron y torturaron según varias organizaciones de derechos humanos. Ante este contexto de conflicto armado y este contexto histórico y estructural de militarización que ya lo ha vivido Colombia en el 2002, con
graves vulneraciones de derechos humanos y ante lo sucedido también con la minga indígena de Cali, donde civiles en compañía de la fuerza pública dispararon, según varios reportes, contra 8 integrantes del CRIC, del movimiento indígena. ¿Qué consideraciones tienes al respecto? Y esto también aunado a las últimas declaraciones que dio el presidente Iván Duque sobre el anuncio a la militarización de las ciudades, sobre todo aquellas que tienen procesos de resistencia a partir de los bloqueos. Entonces, ahí quisiéramos que nos dijera sobre todo ampliar este tema de la militarización y cómo viene afectando todo el proceso de resistencia, de movilización, pero también de poder documentar desde la prensa popular. Bueno, yo creo que el escenario es complejo pues por varias razones. Una de ellas pues es más o menos lo que tú estás explicando, que se ve relacionado con lo que yo explicaba más o menos un poco del discurso que ha aparecido al medio y sobre el cual se ha cerrado los medios, que es a rechazar los bloqueos como causantes de un desabastecimiento. Y como, por ejemplo, una vulneración a los derechos humanos, pero también, digamos, se involucran o se influyen las causas que ha encontrado pues no solo el gobierno, sino también el partido del gobierno a las protestas. Pues no son pocas las declaraciones de los militantes del Centro Democrático, que dice que las protestas son pagas por otros, pues por lo menos por el gobierno de Venezuela, o que son parte pues de una suerte de complot internacional que hace parte del neocastrochavismo. Bueno, digamos, son varios nombres. La cuestión, y pues digamos que siento yo que, o creemos que lo preocupante es que, pues que todos estos discursos no solo está teniendo repercusiones en la manera en que las fuerzas públicas y las fuerzas militares se movilizan en las ciudades, y en ese sentido la manera en que la militarización es una amenaza contra el derecho constitucional y el derecho a la protesta, el derecho pues el derecho incluso a la libre expresión, sino también porque este tipo de discursos de, por ejemplo, de decir que las personas que se están movilizando están haciendo actos de terrorismo urbano de baja intensidad, que fue lo que dijo Duque el día de ayer, pues digamos que este discurso como que recae en partes, digamos, de la población y en partes reaccionarias de la población que encuentran o que les parece que lo mejor para responder ante estos discursos es armarse y salir en carros blindados a disparar contra los indígenas y a disparar contra la gente. Está el caso de lo que sucedió con la minga en Cali, que tú explicabas, pero también está el caso del asesinato de Lucas Villa en el viaducto de Pereira, pero también hay denuncias de Medellín, pero también hay, digamos, otro tipo de denuncias de personas particulares que se han acercado y que han amenazado a las marchas, a los bloqueos, y que han hecho... sí, o que han hecho, digamos, amenazas explícitas de que si no se van los quebramos, de que si no se van los disparamos. Entonces, creo que este discurso y esta cuestión de la militarización no es solo peligrosa por el efecto, digamos, real que tienen las fuerzas militares, que es, pues, que están saliendo un pie de fuerza, que están saliendo, pues, digamos, soldados armados con armas de alto calibre a disputar, si se quiere, o a hacer amenaza de que se van a enfrentar contra personas que están marchando desarmadas, sino también pues porque está haciendo que la violencia escale de manera civil y de manera pública, y que eso, digamos, pues vaya o que atente directamente contra la vida. Entonces creo que el hecho, pues digamos que contra la militarización o la versión que podemos tener nosotros, es que, pues que precisamente hacer uso de las instituciones que digamos que constitucionalmente o idealmente están hechas para proteger a la gente, y hacer uso pues para desincentivar las marchas, o sea, desarticularlas, amenazarlas, matarlas, asesinarlas, torturarlas, porque también hay denuncias de torturas por parte de las fuerzas militares. Pues es no solo peligroso pues para el ejercicio de la prensa, pero sino pues también para el ejercicio democrático de la protesta. Y aquí, digamos que creo que entra un poco, de pronto me voy a adelantar un poco a lo que quería decir al final, y es que acá entra a importar mucho, digamos, la labor
y la importancia de difundir estas denuncias y de difundir los videos y de difundir los testimonios a nivel internacional, pues porque precisamente creo que es a nivel internacional que se puede hacer una presión sobre el Estado y sobre pues precisamente estos discursos que resultan tan peligrosos y tan violentos en las calles. Sí, Yari, en este mismo sentido, sobre este tratamiento prácticamente de guerra que está haciendo el gobierno colombiano de la protesta social y del paro. En estos 21 días, múltiples organizaciones de derechos humanos, y hacemos eco de los datos que se han estado compartiendo desde la ONG Temblores, que hasta el momento registra y verifica 43 asesinatos que son presuntamente direccionados y cometidos por la fuerza pública. 18 víctimas de violencia sexual, más de 1000 detenidos, agresiones sexuales y unos cientos de desaparecidos. En este nivel de violencia policial y tratamiento de la guerra, de guerra sobre la protesta social, ya en el ámbito de la comunicación, tú ya mencionabas previamente que existe una verificación de estos contenidos, de estos hechos que se comparten en todas las plataformas o que a través de los en vivos de los distintos medios y plataformas digitales, la opinión pública y la ciudadanía internacional puede observar. Pero como equipo de Colombia Informa, ¿cómo hacen ustedes frente a este bombardeo de información y este bombardeo de imágenes y reprochables donde se observa esta violencia estatal, para combatir justamente que se los acuse a los medios populares alternativos de difundir información falsa? ¿Cuál es la labor ahí de verificación, de filtración? ¿Cuál es, digamos, la triangulación con otras entidades para poder finalmente subir los contenidos y que luego no nos arriesguemos desde los medios comunitarios a que nos acusen de difundir información falsa? Bueno, creo que gran parte de este dilema de la verificación creo que se soluciona en la medida que lo que nosotros apostamos es a estar en el lugar. Es decir, si un corresponsal manda un video de una agresión, pues digamos que ahí no cabe verificación, pues porque es el corresponsal el que está ahí. Y eso pues es una gran ventaja de lo que te comentaba, de intentar estar en los lugares y de intentar pues digamos, sí, o sea, tener esa cercanía con lo que está sucediendo, eso como primer punto. Y como segundo punto, creo que, pues bueno, la verificación realmente la agencia, lo que hacemos es, o lo que intentamos hacer es que se haga con las organizaciones defensoras de derechos humanos. Digamos que normalmente cuando nos llegan las denuncias, por ejemplo, no sé, ahorita la gran mayoría de corresponsales o de personas que trabajamos en la agencia estamos en ciudades capitales, ya sea Bogotá, ya sea Medellín, pues ante algunas denuncias que suceden, digamos, en territorios alejados, lo que se intenta es precisamente es intentar hacer uso de los contactos pues para intentar verificar la información en el menor tiempo posible. Pero creo que sí hay una dificultad pues digamos, una dificultad en lo que tú estás diciendo, que pues más allá de señalarla, es también aprovechar como para hacer crítica de la forma en la que las instituciones oficiales funcionan en Colombia, y es que pues en estos momentos las instituciones que hacen parte del equilibrio de poderes y que hacen parte, digamos, de la vigilancia de lo que está haciendo el Estado, que es la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, las tres instituciones están, digamos, bajo la dirección de fichas políticas del partido de gobierno. Entonces eso, digamos, que pone una dificultad adicional porque pues no solo nosotros como agencia, sino también, digamos, los movimientos sociales pues, digamos, en general, creo que es razonable dudar de estas cifras oficiales. Por ejemplo, en los primeros días del paro, la Defensoría sacó un comunicado que informaba que había 98 personas desaparecidas, mientras que las ONGs como Temblores, la que tú mencionaste, reportaban más de 900. Entonces, esta diferencia en cifras, que junto con pues lo que te mencionaba, de la configuración política, si se quiere, de estas instituciones, hace que la verificación de cifras, más allá de casos particulares que sí se pueden verificar, digamos, por medio de contacto, pues sea complicada. Yari, bueno,
ya estamos como en la parte casi final de esta entrevista, pero queríamos, bueno, decirte que desde el 11 de mayo, desde Ecuador hemos emitido una carta pública desde los medios comunitarios, populares, alternativos de Ecuador sobre la vulneración a la libertad de prensa y de expresión en Colombia, donde nos unimos más de 17 medios alternativos y populares, y así también lo vimos en diferentes espacios y redes de América Latina y el mundo que se unieron y nos unimos a seguir denunciando todo el proceso de vulneración de derechos humanos que ha estado marcado el contexto del paro nacional. Frente a esto, ¿cuál es la importancia que crees tú de esta articulación regional para cubrir las protestas en nuestros países? Bueno, creo que ya más o menos lo había mencionado un poco, pero creo que la difusión y la articulación de los medios, ya sea pues tanto como latinos o pues como internacionales frente a lo que está sucediendo en Colombia, creo que pues es importantísima y es valiosa en la medida que pues digamos en el contexto nacional funciona más o menos lo que ya había explicado en un inicio, que es el cerco mediático y la manera en que se han cerrado los discursos en torno a la defensa, perdón, del gobierno y de las instituciones. Pero también en la medida que se hace público y en la medida que pues sí, que se difunde pues los abusos que se está cometiendo y la manera en que pues esto que yo mencionaba, que es la violencia estructural y simbólica de parte de las fuerzas del Estado, no como entes individuales que cometen errores en servicio, sino como casi si se quiere como una doctrina o una directiva de atentar contra, de agredir, de violentar, de perseguir a las personas que se están manifestando y en ese sentido violarles sus derechos, no solo la integridad, sino también pues el derecho a manifestarse, el derecho a la libre expresión, pues y el derecho a la vida en los casos de los asesinatos y de las muertes que han cometido los agentes del Estado en las calles colombianas, pues creo que es importante hacer público esto, pues precisamente porque creo que es en ese escenario internacional y en la medida que pues los ojos, si se quiere, los ojos internacionales se posan sobre Colombia y ayudan a difundir estas noticias, pues que precisamente se pueda hacer presión, no solo contra o frente al Estado, sino también pues frente a las distintas instituciones y organizaciones que se han sumado a ese discurso de la movilización como una cosa de vándalos, una cosa de protestas y pues que en ese sentido, en la medida que se ponen los ojos sobre estas violaciones de derechos humanos y en la medida que ojalá dejen de ocurrir, pues se pueden empezar a dar trámites, o se pueden empezar a escuchar, o se pueden empezar a dar soluciones pues frente a las causas reales que está movilizando a la gente, que esto es la pobreza, el hambre, el desempleo, etcétera, 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 que ha hecho que pues, la gente salga a manifestarse a las calles y pues lo que se encuentran es un Estado que los ataca directamente. Y Ari, por último, en esta importancia de la prensa popular para fortalecer el campo popular, fortalecer los procesos organizativos, un mensaje que quieras dar para todos los medios comunitarios, populares, alternativos, los medios libres que se han sumado, más de 60 medios libres nos están viendo el día de hoy, están retransmitiendo a través de sus plataformas, radios comunitarias, radio online. ¿Cuál sería tu mensaje para todos estos espacios que hoy nos están escuchando, nos están viendo? El mensaje principal y el más importante es el de resistencia, es el de resistir contra, pues en contra de unos medios que están buscando difundir un discurso, es resistir contra pues contra un Estado que está saliendo a atacar, es resistir también, pues porque vale la pena en la medida que se está difundiendo pues lo que nosotros consideramos que son las causas justas que han llevado a la gente a la calle. Entonces, en la medida que la gente está a la calle, la gente le está poniendo pues el pecho, la gente literalmente está arriesgando su vida
por mejorar su vida y por conseguir una vida digna y unas condiciones dignas para vivir, pues también digamos que se debe o se tiene que como medios apoyar esa resistencia con más resistencia desde el campo comunicativo. Entonces, intentar hacer uso de las herramientas, intentar hacer uso de las articulaciones, intentar hacer uso de la cooperación internacional, porque la lucha es de resistencia, creo yo. Sí, importantes mensaje y todo lo que nos ha contado Yari desde su realidad en Colombia. Estamos culminando una entrevista más de este cadenazo de medios libres por Colombia. Reiteramos que hemos entrevistado y hemos escuchado al colega y compañero Yari Nicolás Arias. Él es miembro y reportero de Colombia Informa y nos ha estado comentando la problemática alrededor de la comunicación comunitaria y todo el tema de la libertad de expresión, así como los ataques a los periodistas y medios comunitarios, para que podamos también comprender lo que sucede y la realidad local de cada uno de nuestros países. Agradecemos a todos los medios libres de América Latina y del mundo, finalmente, que nos siguen desde Chile, desde Colombia mismo, Perú, Argentina, acá en Ecuador, en España, en Alemania. Recalcamos justamente estos espacios y esta coalición de medios libres que se ha logrado a nivel internacional, planteando estrategias para poder hacer una cobertura real, verificada, importante desde el campo popular y desde la comunicación alternativa, junto a nuestros pueblos, junto a los procesos sociales y de resistencia que se realizan acá y en todos nuestros países, ¿no? En este momento sucede en Colombia, pero debemos de estar también nosotros atentos a las realidades que suceden en cada uno de nuestros países y ahí también haremos una articulación cuando corresponda. Un saludo, nos queda más que mandar un saludo fraterno de solidaridad al pueblo colombiano, a todos los sectores que están levantados en este momento ya 21 días, a la misma minga indígena, a los miembros de la primera línea y finalmente con una gratitud a los periodistas que se juegan el futuro en las calles y dan finalmente este mensaje desde la comunicación libre, popular y alternativa. Agradecemos nuevamente y seguimos con este cadenazo de medios libres por Colombia. Y de pronto para terminar, les invitamos a todos los medios comunitarios, populares y alternativos a seguir la siguiente entrevista que va a realizar la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, que va a hacer un encuentro, un diálogo con la organización política Unión Patriótica. Entonces, agradecemos que sigamos conectados y agradecemos a Yari y todo el proceso de resistencia desde la prensa comunitaria y popular. Muchas gracias, Yari, y a todo el equipo de Colombia Informa. A ustedes muchas gracias por la invitación y por compartir y por estar pendientes y por difundir, que como mencionaba es muy importante para nosotros. Gracias.